Hola a todos, mi nombre es Oscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de Gestión Financiera Operativa. Para esta semana número 14 vamos a revisar los contenidos sobre el financiamiento a corto plazo, el cual dividiremos en dos secciones. Esta primera parte vamos a hablar sobre las fuentes y los tipos de financiamiento espontáneo, así como calcular el costo anual del crédito comercial cuando no se aprovechan los descuentos y finalmente explicaremos qué significa cuentas por pagar demoradas y comprender cuáles son sus ventajas y desventajas potenciales. Así que, sin más preámbulos, iniciemos esta parte número 1. Fuentes de financiamiento. El financiamiento a corto plazo se puede clasificar de acuerdo con el hecho de que la fuente sea espontánea o no. ¿Ok? Entonces, nuestra primera parte va a estar centrada en el financiamiento espontáneo, que son las cuentas por pagar y los gastos acumulados, que se van a clasificar de esa forma porque surgen de manera natural, es decir, de las transacciones diarias de la empresa. Su magnitud es principalmente una función del nivel de las operaciones de la compañía. Entonces, ya dijimos que en resumen surgen de manera natural. Y damos el inicio también de la explicación de que las fuentes de financiamiento se pueden clasificar por el financiamiento negociado. Es decir, en la segunda parte vamos a hablar sobre aquellas fuentes externas del financiamiento a corto plazo que consiste en cierto crédito en el mercado de dinero y los préstamos los préstamos que son garantizados y no garantizados. Este financiamiento no es espontáneo ni automático, como el que vamos a hablar en este capítulo, por lo tanto, debe acordarse de una manera un poco más formal. ¿Sí? Entonces, avancemos con el primer tipo, que es el financiamiento espontáneo. Financiamiento espontáneo. Entonces, ya dijimos que es el que transcurre o que surge de manera natural de las transacciones diarias de la empresa. ¿Sí? De tal forma que yo puedo nombrar varias transacciones, como por ejemplo las deudas comerciales. Estas son una forma de financiamiento a corto plazo muy común en casi todos los negocios. De hecho, de manera colectiva son la fuente más importante de financiamiento para las empresas, puesto que los proveedores son menos estrictos para extender el crédito que las instituciones financieras, dependiendo del tipo de relación y obviamente del histórico de las negociaciones que tengan con ciertos proveedores o con ciertas empresas. ¿Bien? Esas son las deudas comerciales. También de los tres tipos de crédito comercial, me refiero a las cuentas abiertas, letras o pagarés y aceptaciones comerciales, el de la cuenta abierta es sin duda el más común. Es simplemente un arreglo entre el vendedor y el comprador, el cual envía los bienes al comprador y hay una factura que especifica los bienes enviados, esta cantidad que se debe o que la empresa debe y los términos en que se da esa venta. El crédito de cuenta abierta adquiere su nombre del hecho de que el comprador no firma ningún instrumento de deuda formal que evidencie la cantidad de deuda que tiene con el vendedor. En general, el vendedor lo que hace es extender el crédito con base, repito, a la experiencia que tenga con este cliente, o si es un cliente nuevo, pues entonces tendrá que basarse en un análisis o una investigación crediticia sobre el comprador. Aquí ya tendrían que revisar el capítulo anterior en donde analizamos cómo se puede realizar una investigación para poder otorgar o no un crédito. Bien, eso ya lo revisamos. Continuamos. Una aceptación comercial es también otro acuerdo mediante el cual se reconoce toda la deuda del comprador. Con este acuerdo, ¿qué es lo que obtiene el vendedor? El vendedor obtiene una orden de pago que es dirigida al comprador. ¿Y qué hace con esa orden de pago? Bueno, como su nombre lo indica, le está ordenando pagar en alguna fecha futura. Bien, ya que estamos hablando del financiamiento espontáneo y sus varios tipos de financiamiento de transacciones que se pueden realizar, también hay que recordar los términos de venta, indicando que estos pueden colocarse en varias categorías de acuerdo con el periodo neto, si es que lo hubiera, ¿no?, dentro del cual se espera que haya el pago,
y también de acuerdo con los términos de descuento por pago en efectivo. Insisto también si es que hubiera algún tipo de descuento por pago en efectivo. Entonces, estos términos serían: el primero, cuentas por cobrar o devolver. Sin crédito comercial, la modalidad de las cuentas por cobrar o devolver, significa que hay que pagar a la entrega de los bienes, ¿sí? Es el único riesgo que corre el vendedor es que el comprador se rehúse a recibir el envío, de tal forma que como no lo recibe, pues no lo cancela, ¿sí? Ese es un riesgo que corre el vendedor. El otro término de venta es el periodo neto, ¿sí? Este periodo neto lo vamos a clasificar en dos: en periodo neto sin descuento y periodo neto con descuento. El primero, periodo neto sin descuento por pago en efectivo, es cuando se extiende el crédito y el vendedor especifica cuál es el periodo que otorga para el pago. Por ejemplo, el término neto 30 días indica que la factura debe pagarse dentro de los 30 días siguientes. Para esto vamos a hacer un ejercicio en las siguientes láminas. Pero primero continuemos con el tema conceptual. El segundo es el periodo neto, pero esta vez con descuento por pago en efectivo. Entonces aquí, además de extender el crédito, el vendedor puede ofrecer un descuento por pago de contado si la factura se paga al principio del periodo neto. ¿Ok? Para esto vamos a hacer un ejercicio que ilustre un poco más estos términos. Pero continuemos. Y el último término de venta es la fecha temporal. En un negocio estacional o en un negocio por periodo, los vendedores con frecuencia usan este tipo de fechas para animar a los clientes a hacer sus pedidos antes del periodo de ventas fuertes. Es decir, por lo general, quienes ya hemos tenido un contacto con la parte empresarial, y me refiero más a la parte de producción, de cambio de la materia prima, sabemos que en los fines de mes es cuando más se realiza el número de pedidos, de compras o de solicitudes por parte de los clientes, y obviamente se hace también a los proveedores. De tal forma de que los días 30 de cada mes es un pedido que tiene mayor cantidad que en los demás días del mes. Para esto existen ciertas fechas temporales que pueden tener como incentivo un cierto descuento, un cierto precio solamente por la temporada, un precio estacional que motive tanto a compradores como a proveedores a solicitar o a hacer sus pedidos, no el fin de venta, sino también no el fin de mes, perdón, sino también hacerlo durante los primeros días del mes. Eso ayuda mucho a digamos, no crear ese cuello de botella que se podría, o que se origina más bien, porque no es que se puede, de hecho se origina siempre en las empresas en los últimos días del mes. Continuemos. Crédito comercial como medio de financiamiento. Hasta ahora hemos visto que el crédito comercial es una fuente de fondos, ¿no?, para el comprador, porque no tiene que pagar por los bienes que recibe el día de hoy, sino hasta después de que los ha recibido, e inclusive hasta después de que los ha transformado y los ha vendido a sus clientes. Entonces, si la empresa paga automáticamente sus facturas cierto número de días después de la fecha de la facturación, el crédito comercial, ¿qué se convierte? Ok, se convierte en una fuente espontánea de financiamiento que varía con el ciclo de producción. Ahora, veamos el siguiente escenario. Si el tema de la empresa para hacer sus pagos y hace el pago el día del vencimiento, si no se ofrece descuentos, no hay costo por el uso del crédito durante un periodo neto. Pero, como está el ejemplo allí, si una empresa opta por un descuento, no hay costos por el uso del crédito comercial durante el periodo de descuento. Sin embargo, veamos lo que está en pantalla. Si se ofrece un descuento por pago en efectivo, pero este no se aprovecha, existe un costo de oportunidad definitivo. Entonces, si los términos son los siguientes, los voy a anotar como para poder ir teniendo una mejor percepción del ejercicio. Si los términos son, por ejemplo, los términos de venta son 2, 10, neto 30,
Vamos a colocarlos aquí para tenerlos presentes. Entonces, la empresa tiene el uso de fondos durante, ¿cuánto? Durante 20 días adicionales, si es que no toma el descuento y lo que hace es pagar el último día del periodo neto. Entonces, para una factura de $100, lo que hace es, podría usar $98 durante 20 días y por ese privilegio de cancelar el último día estaría utilizando pues obviamente $2, ¿no? Haciendo referencia a que la factura es de 100. Este es el resultado de pagar $100 30 días después de la venta en vez de pagar los $98 10 días después de la venta, ¿sí? Por eso la primera línea de los términos de venta que estoy colocando dice 2 sobre 10. Usted, si recuerda, las clases anteriores habíamos revisado qué significa la nomenclatura 210 neto 30. Dijimos que esa nomenclatura lo que hace es indicar el 210 significa que se otorga un 2% de descuento si es que se paga dentro de los 10 días siguientes a la fecha de facturación. En cambio, el término o lo que continúa de ese término de venta neto a 30 días para este ejemplo implica que si no se aprovecha ese descuento de los 10 primeros días, entonces el pago total debe realizarse 30 días después de la facturación. ¿Ok? Entonces no olvidemos eso, insisto, ya lo revisamos cuando hablamos sobre la administración de las cuentas por cobrar inventarios, pero lo vuelvo a recordar porque es necesario ir al corriente de estos términos de venta. Bien, entonces ¿dónde nos quedamos? La factura es de $100, pero si yo pago los primeros 10 días, pagaría 98, ¿sí? Pero como me demoro hasta el día número 30, lo que hago es pagar los $100, ¿sí? Entonces ese es como el privilegio de no pagar los primeros 10 días. Por darme ese privilegio, ahora me toca cancelar los $2 de interés que me están cobrando. Entonces, al manejar esta situación como equivalente a un préstamo de $98 por 20 días, tendrá un costo de $2 de interés. ¿Cómo podemos aproximar esa tasa de interés anual? Bueno, realicémosla de la siguiente manera. Calculemos la tasa de interés anual según estos términos de venta que hemos mencionado. Bien, primero, la tasa de interés anual la voy a calcular como sigue. Serían los $2 sobre los 98 dólares de la factura, total 100. Y el tiempo son 365 por los 20 días que yo tengo del uso de fondos adicionales. Al hacer el cálculo, me doy cuenta que mi crédito o mi porcentaje, mi tasa de interés anual es de 37.2%. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos o cómo analizamos este resultado? Podemos decir que el crédito comercial se puede ver como una forma costosa de financiamiento a corto plazo cuando se ofrecen descuentos por pago en efectivo y yo no los acepto o no los aprovecho. Entonces ahí vean mi tasa sumamente alta, 37.2%. ¿Ok? Ahora, en términos de porcentaje anual, el costo de no aceptar ese descuento que me otorga el vendedor puede generalizarse con esta fórmula. Costo de interés anual aproximado es el porcentaje de descuento sobre el 100% menos el porcentaje de descuento y todo eso multiplicado por el tiempo del año, en este caso 365 días, por ser tiempo exacto, sobre la fecha de pago menos el periodo de descuento. ¿Ok? Allí se resume de forma general el costo de no aceptar un descuento. Ahora, si utilizamos esa ecuación, podemos ver que el costo de no aceptar un descuento va disminuyendo conforme el día de pago es más lejano o hay más días en relación con el periodo de descuento. ¿A qué me refiero? Bueno, cambiemos el ejemplo que teníamos hace un momento, únicamente la parte del término de venta. Recuerden que el término de venta del ejercicio que hemos realizado dice 210 neto 30. Ahora supongamos que el término de venta son 210 neto 60. Es decir, estoy alejando
el día de pago con relación al periodo de descuento. ¿Por qué? Porque el periodo de descuento no cambia. 2.10 iniciales, 2.10 también en este nuevo término que estoy mencionando. Únicamente estoy haciendo la variación en neto. Neto 30 días, acá estoy haciéndolo a neto 60 días. Entonces, si los términos en el ejemplo son estos, el costo porcentual anual aproximado de no aceptar el descuento y pagar al final del periodo de crédito sería el siguiente. Vamos reemplazando 98, 365 y en total es 14.9%. Entonces, ¿cómo hago la relación en estos dos resultados? La relación entre el costo de interés implícito anualizado del crédito comercial y el número de días entre el final del periodo de descuento y el final del periodo neto es lo que estoy mostrando aquí en la fórmula que les acabo de colocar en el centro de la pantalla. Ahí se muestra la relación que hay entre el crédito comercial y el número de días que tengo para poder cumplir con ese crédito. Entonces, suponemos que los términos de descuento son 2/10. Fíjense en que esos no cambian. Para situaciones en las que se hace el pago en la fecha de vencimiento, vemos que el costo de crédito comercial disminuye a una tasa decreciente conforme el periodo neto aumenta. Entonces, fijémonos, el periodo neto inicial era 30 días. Aquí lo encerré con verde, neto 30 días. Para ese periodo, nuestro interés, nuestra tasa de interés anual es de 37.2%. Cuando movemos esos días, cuando movemos el periodo neto, veamos que lo hemos aumentado a 60 días, nos fijamos que nuestro interés anual es de 14.9%. Entonces, entre más se vayan alejando los días, pues obviamente el costo de oportunidad y el costo porcentual anual va disminuyendo un poco. Obviamente habría que encontrar proveedores que me acepten pagarles después de 2 meses, después de 3 meses. Y eso, créanme que relativamente es bien difícil, no digo que es imposible, pero sí bien difícil porque así como nosotros tenemos que cumplir con todos nuestros acreedores, quien nos vende materia prima, quien nos otorga sus insumos para que nosotros podamos trabajar, también debe cumplir con sus obligaciones de corto, mediano y largo plazo. Para eso necesita más bien que nosotros como empresa también le cancelemos en el menor tiempo posible. Por eso lo que coloco en pantalla es únicamente para ilustrar cómo el costo de interés anual puede ir disminuyendo si es que los días en comparación con el descuento se van alejando. Es decir, pasé de neto 30 a neto 60 y por eso la tasa de interés anual ha disminuido. Bien, continuemos. Cuentas por pagar que se demoran. Bien, demorar las cuentas por pagar genera un financiamiento a corto plazo adicional para la empresa mediante la acumulación adicional en una cuenta de pasivos. Sin embargo, este, digamos, entre comillas, beneficio debe compararse con los costos asociados. ¿Cuáles son los costos posibles de demorar las cuentas por pagar? Bueno, serían los siguientes. Primero, el costo de no aceptar el descuento por pago en efectivo, si es que los hubiera, y ya les mencioné el ejercicio anterior, cuáles son los costos a los cuales yo tengo que hacer frente si es que no aprovecho o si es que no acepto los descuentos que me ofrece el vendedor. El segundo son las penalizaciones o los intereses por pago tardío que pueden cobrarse, o sea, me van a cobrar más intereses y que me tardo demasiado tiempo, eso dependiendo de cómo se maneje el grupo de empresarial o la industria mismo en el tema de los créditos mediante las cuentas por cobrar. Y finalmente puedo también mencionar el deterioro posible en la calificación de crédito junto con la capacidad de la empresa para obtener crédito futuro. Es decir, si en este crédito inicial yo quedé mal, obviamente el vendedor me va a colocar en una lista negra o posiblemente me coloque como un
un cliente que no cancela su crédito y no me va a querer otorgar más crédito. Entonces, aquí ya he dañado mi calificación de crédito con ese vendedor, y como todo en la industria funciona como una, una burbuja de información, los demás vendedores que posiblemente yo les pueda comprar también se van a enterar de que yo soy un mal cliente o que no he cancelado mis créditos a tiempo. ¿Okay? Entonces, esos son los costos posibles que pueden ocurrir por demorar las cuentas más allá de lo que podría yo pactar con mis proveedores. Bien, existen varias ventajas del crédito comercial como forma de financiamiento a corto plazo, y quizás la mayor de ellas es su disponibilidad. ¿A qué me refiero con eso? Bien, me refiero a que las cuentas por pagar para la mayoría de las empresas representan una forma continua de crédito. Es decir, no hay necesidad de hacer un arreglo formal de financiamiento. En realidad, el financiamiento ya está ahí, está implícito. Conforme se pagan las cuentas y se hacen nuevas compras a crédito, esas nuevas cuentas por cobrar sustituyen a las cuentas por cobrar anteriores, y la cantidad de financiamiento con crédito comercial va a fluctuar de acuerdo con ese nivel de compra a crédito que yo posea. Entonces, si la empresa ahora acepta los descuentos por pago en efectivo, obviamente tendrá disponible crédito adicional si es que lo necesitara, si no paga las cuentas por pagar existente al final del periodo neto. Y si me paso de ese periodo neto, pues ya les mencioné cuáles son los costos de no cancelar mis cuentas a tiempo. Entonces, la ventaja, insisto, principal de este tipo de financiamiento a corto plazo es que no hay necesidad de negociar con el proveedor. La decisión corresponde por completo a la empresa, de darme el crédito y de estimar o de dar de manera explícita en la factura a qué tiempo puedo yo cancelar la recepción de esos bienes. ¿Sí? Un proveedor ve un pago ocasionalmente retrasado con ojos menos críticos que un banquero. Eso hay que tomarlo en cuenta. Un proveedor es, digamos, un poco más susceptible de aceptar un retraso en el pago de lo que podría ser un banco, una institución financiera, alguna institución de crédito, porque ellos en cambio, un día de atraso, ¿qué es? Es el interés que se cancela por la mora. Entonces ahí vamos viendo ya las diferencias de este financiamiento espontáneo sobre un financiamiento negociado, que lo veremos en la siguiente parte de este capítulo. Por último están los gastos acumulados. Quizás este tipo de gastos acumulados, tipo de transacciones, más que las cuentas por pagar, los gastos acumulados representan una fuente espontánea de financiamiento mayor. ¿Sí? Los gastos acumulados más comunes, ¿cuáles son? Son salarios e impuestos. Conceptualmente, son los montos de dinero que se deben y que aún están pendientes de pago. Lo dije como por ejemplo salarios e impuestos, están los intereses y dividendos. En sí, la cuenta de gastos acumulados es un pasivo de corto plazo. En un sentido muy comercial, los gastos acumulados representan financiamiento sin costo. Los servicios se prestan a cambio de salarios, pero yo no le pago a mi empleado el día en que está laborando, no. El empleado o el trabajador labora 30 días y al finalizar 30 días yo le retribuyo su actividad realizada para la empresa. Sin embargo, él ya ha trabajado 30 días, de tal forma de que yo lo que tengo es un gasto acumulado de salarios con todos mis trabajadores, pero no significa que ellos únicamente van a trabajar el día de pago. No, ellos ya han trabajado todo el mes, simplemente que su pago lo reciben al final del mes. De tal forma que la empresa ya está haciendo uso del trabajo de los colaboradores, de los trabajadores, para poder realizar las ventas, para poder entregar los pedidos, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí queda ejemplo el tema de los salarios. No los pago sino hasta la fecha establecida. No digo hasta fin de mes porque muchas veces la fecha establecida puede ser semanal, puede ser quincenal,
y mensual, que es la más general. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que nuestra cultura de relación empleado y empresa ya lo establece de esa forma. O sea, no hay ningún reclamo o no hay ningún desacuerdo con el tema de cancelar a fin de mes por las actividades que realizas durante todo el mes. Eso ya es algo que se da, es innato, ¿sí? Así, los gastos acumulados representan una fuente de financiamiento libre de intereses, repito, libre de intereses. Yo cancelo después y nadie me está cobrando un interés adicional. ¿Ok? Bien. Entonces, para poder un poco mejorar la comprensión de estos contenidos que hemos revisado, pues aquí tenemos una serie de preguntas que se pueden y tendrán que realizarse en según el horario que está establecido. Hasta ahora ya comprendemos las fuentes y los tipos de financiamiento espontáneos, ya lo que son el financiamiento negociado los veremos en la segunda parte, y también hemos visto cómo calcular el costo anual del crédito comercial cuando no se aprovechan los descuentos, así como las ventajas y desventajas más potenciales de demorar las cuentas por pagar. Muchas gracias por su atención.